Estoy sentado en una sala de reuniones sin ventanas en la oficina del sheriff del condado de Clackamas el 18 de octubre de 2019, a las 14:14, y el agente no para de pedirme que describa lo que vi, pero no consigo que las palabras me salgan bien, porque cada vez que cierro los ojos lo veo ahí de pie en la niebla, observándome con aquellos ojos que no eran ojos de animal, y tampoco eran ojos humanos, sino algo peor, algo que sabía exactamente lo que hacía cuando me eligió a mí en lugar de a ella. El agente se apellida Ramírez y ha sido paciente durante 40 minutos, pero veo que mira su reloj de reojo y sé lo que está pensando. Sé que piensa que me di un golpe demasiado fuerte en la cabeza contra las rocas cuando caí por aquel terraplén, porque eso es lo que también pensó el médico de urgencias cuando me trajeron en el helicóptero con las costillas fracturadas, la conmoción cerebral y los hematomas en los tejidos profundos de los hombros que parecían marcas de dedos, si los dedos midieran 25 centímetros de largo. Brittany Wells está en la sala de al lado y ni siquiera me mira cuando nos cruzamos en el pasillo. No me sostiene la mirada y no responde a sus preguntas sobre lo que vio, y no la culpo, porque si pudiera volver atrás y no haberlo visto, lo haría. Si pudiera volver a las 9 de la mañana de ayer, cuando estaba desayunando en mi piso en Southeast Portland, y nunca había oído el nombre de Brittany Wells, lo haría sin dudarlo. El agente me pide de nuevo que describa el tamaño y le digo que 2,5 metros como mínimo, quizá 2,70, unos 270 kilos. Y él lo anota, pero veo que lo está escribiendo en la sección de su informe donde documenta las declaraciones de testigos bajo estrés psicológico y posible traumatismo craneal. Me pregunta por el olor y le digo que era como un perro mojado que se hubiera revolcado en algo muerto, mezclado con un almizcle tan denso que se me pegó a la garganta y permaneció ahí durante horas. Todavía podía saborearlo cuando me intubaron en el helicóptero y todavía puedo saborearlo ahora, sentado en esta silla con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. Mi cámara corporal estuvo grabando todo el tiempo, le digo que compruebe la grabación, está todo ahí. Pero él ya está negando con la cabeza porque el departamento técnico ya ha revisado los archivos y le ha dicho que la grabación desde las 11:47 hasta las 12:03 está corrupta. Es completamente irrecuperable. Algo sobre el impacto cuando choqué contra las rocas que causó un fallo en cascada en el chip de almacenamiento que fragmentó los datos más allá de cualquier método de recuperación al que tengan acceso. Brittany también lo vio. Le digo que le pregunte a ella. Estaba justo ahí. Estaba 1 metro detrás de mí en la revuelta cuando salió de entre los abetos de Douglas. Pero cuando él sale para ver cómo va su interrogatorio, el otro agente simplemente niega con la cabeza y dice que está catatónica, que no ha dicho una palabra excepto para pedir su móvil para poder llamar a su novio para que la recogiera. Quiero gritarle que algo sigue ahí fuera en esos bosques, algo que nos acechó durante casi 10 kilómetros y eligió el momento exacto en que pensábamos que estábamos a salvo para atacar. Pero en lugar de eso, simplemente asiento, firmo el informe del incidente y dejo que me den el alta con una receta de analgésicos y una derivación a un terapeuta de crisis al que nunca llamaré. De eso hizo ayer 1 año y no he vuelto a Mount Hood desde entonces. Necesito volver al principio porque es la única manera de que esto tenga sentido, aunque no lo tiene y nunca lo tendrá. La llamada entró a las 8:52 del 17 de octubre de 2019, a través de la oficina del sheriff del condado de Hood River, a nuestro coordinador de búsqueda y rescate, SAR, Jeff Matsuda, quien inmediatamente avisó al equipo de guardia, que esa semana nos incluía a mí y a otros 2 voluntarios llamados Derek Pham y Katie Lindstrom.
con quienes había trabajado docenas de veces en recuperaciones rutinarias y con excursionistas de un día perdidos que se desviaban del Timberline Trail, pensando que podían orientarse solo con el GPS del móvil. La persona desaparecida era Brittany Wells, de 26 años, de Beaverton, que había subido a hacer la ruta del Vista Ridge Trail en solitario la tarde anterior y no había regresado a su vehículo al anochecer. Su novio lo denunció cuando ella no respondió a su móvil y él subió al inicio del sendero sobre las 10 de la noche para encontrar su Honda CR-V plateado todavía aparcado allí con su bolso y su cartera dentro, cerrado con llave. El Vista Ridge Trail es una ruta de ida y vuelta de dificultad moderada de unos 10 kilómetros que asciende a través de un bosque maduro de abetos de Douglas y sugas del Pacífico hasta una pradera alpina con vistas a la cara norte de Mount Hood. Es popular entre fotógrafos y familias, no es técnica ni peligrosa en condiciones normales, pero el tiempo en octubre en las Cascades es impredecible. Y el pronóstico anunciaba la llegada de un frente frío con bancos de niebla y temperaturas que bajarían a unos 5 grados después del atardecer. Jeff me asignó como jefe de equipo porque conocía el sistema del Vista Ridge mejor que nadie, después de haber pasado 3 veranos trabajando en el mantenimiento de senderos para el servicio forestal. Conocía cada revuelta, cada cruce de arroyo, y cada punto donde los excursionistas inexpertos tienden a confundirse cuando el sendero se bifurca hacia la antigua ruta de Y East Basin. Me reuní con Derek y Katie en la zona de preparación de D Flat Road a las 10:15 y nos equipamos rápidamente. Yo por costumbre comprobé 2 veces el inventario de mi mochila, aunque la había preparado de la misma manera durante 6 años. Reloj GPS Garmin sincronizado y cargado, mapa topográfico del área natural de Mount Hood en una funda impermeable, brújula en un cordón, pilas de repuesto para mi linterna frontal y la radio, botiquín de primeros auxilios, manta térmica, filtro de agua, barritas energéticas, chubasquero, forro polar, guantes de trabajo, 15 metros de paracord, kit de trauma con Quick Clot y vendaje israelí, spray para osos en el cinturón de la cadera, aunque los encuentros con osos negros en Hood son raros y generalmente terminan con el oso marchándose. Mi radio era una Motorola XPR 7550 programada con la frecuencia de SAR del condado y el canal de la central del servicio forestal, batería nueva, comprobación de antena correcta, y la enganché a la correa del hombro, donde podía alcanzarla sin quitarme la mochila. Mi móvil era un iPhone 8 con la pantalla un poco rota y la batería al 78%, con un cargador portátil en la mochila, y llevaba mi cámara corporal montada en la correa del pecho porque habíamos empezado a documentar todas las operaciones de SAR después de un incidente de responsabilidad 2 años antes, en el que una excursionista rescatada afirmó que habíamos dañado su equipo. Derek llevaba la mochila médica y Katie el equipo técnico, aunque no esperábamos un escenario vertical, y a las 10:40 ya estábamos subiendo por la pista forestal hacia el inicio del sendero de Vista Ridge en mi Subaru Outback, con Katie de copiloto repasando el protocolo de búsqueda rápida en su tableta. El aparcamiento del inicio del sendero se encuentra a 1280 metros de altitud en un desvío de la Forest Road 16, y cuando llegamos a las 11:02 había otros 3 vehículos además del CR Cummins de Brittany, lo que significaba que ya había excursionistas en la ruta a los que tendríamos que interrogar si nos los encontrábamos bajando. Registré nuestra hora de llegada con la central y activé mi cámara corporal, y los 3 empezamos a subir por el sendero a un ritmo sostenido, gritando el nombre de Brittany cada 30 segundos y escuchando si había respuesta. El bosque a nuestro alrededor era denso, con troncos cubiertos de musgo y helechos espada y el olor a tierra húmeda y madera en descomposición que es simplemente lo normal en octubre en las Cascades.
El sendero ascendía de forma constante a través de una serie de largas revueltas y la visibilidad era buena al principio, quizá unos 100 metros a través de los árboles, pero podía ver bancos de niebla formándose en los valles bajo nosotros y sabía que teníamos unas 3 horas antes de que las condiciones se deterioraran. Encontramos la primera señal a las 11:24 en la cuarta revuelta, donde alguien se había salido del sendero hacia un pequeño arroyo. Huellas de botas frescas en el barro que coincidían con el dibujo de la suela de las Merrell Moabs que el novio de Brittany dijo que llevaba. Y marqué la ubicación en mi GPS mientras Derek hacía fotos con su móvil para documentarlo. Katie se quedó en el sendero principal para seguir llamando mientras Derek y yo seguíamos las huellas hasta el arroyo, donde encontramos el envoltorio de una barrita de cereales y un coletero que podrían haber sido de cualquiera, pero que parecían significativos de esa manera que desarrollas después de suficientes búsquedas, en la que los restos aleatorios empiezan a formar patrones. Las huellas continuaban río arriba durante unos 20 metros antes de volver al sendero principal, y comuniqué por radio nuestra posición a la central con una actualización de que teníamos una señal probable y continuábamos el ascenso, y todo el tiempo tuve esa sensación en el estómago de que algo no iba del todo bien, pero no podía articular el qué, solo una sensación de que el bosque estaba demasiado silencioso, incluso teniendo en cuenta la calma habitual de la tarde, cuando los pájaros se asientan y los mamíferos se echan a descansar. Derek también lo mencionó cuando volvimos al sendero. Dijo que se sentía diferente a la última vez que subió a Vista Ridge en agosto, pero Katie dijo que estábamos proyectando porque las operaciones de SAR siempre tienen un ambiente pesado y que probablemente solo estábamos reaccionando a la carga emocional de buscar a alguien que había pasado una noche fría a solas en el bosque. Quería creerla, porque Katie era licenciada en psicología y voluntaria en intervención en crisis, pero la sensación me acompañó mientras subíamos más alto, y la niebla empezaba a ascender entre los árboles en finos dedos que se convertirían en muros por la tarde. Encontramos a Brittany Wells a las 12:18, sentada en un tronco a un lado del sendero a unos 1550 metros de altitud, empapada, tiritando y sujetando su móvil, aunque se había quedado sin batería en algún momento de la tarde anterior. Estaba lo suficientemente coherente como para decirnos su nombre, y que se había confundido en el camino de bajada ayer cuando entró la niebla, y había tomado un giro equivocado en lo que pensaba que era un atajo, pero que en realidad era un antiguo sendero de escaladores sin mantenimiento que terminaba en un campo de rocas. Para cuando se dio cuenta de su error, ya estaba oscuro y no pudo encontrar el camino de vuelta, así que se había refugiado bajo un saliente de roca para esperar el amanecer. Tenía una hipotermia leve y ampollas en ambos talones y estaba deshidratada, pero por lo demás en buena forma, teniendo en cuenta las circunstancias, sin lesiones graves ni señales de una caída o encuentro con fauna. Derek la cubrió con una manta térmica y le dio líquidos calientes mientras yo le hacía una rápida evaluación médica y comunicaba por radio a la central una actualización de que habíamos encontrado al sujeto con vida y en condición estable, con un tiempo estimado de llegada al inicio del sendero de 90 minutos a un ritmo lento y con pausas para descansar. Katie le ofreció a Brittany calcetines secos y un forro polar extra de su mochila, y la pusimos a caminar para que generara calor corporal. En 15 minutos se movía con la suficiente firmeza como para que yo confiara en que podíamos salir por nuestros propios medios sin necesidad de pedir un transporte en camilla o una evacuación en helicóptero. Esa confianza fue el primer error, pensar que ya estábamos a salvo, pensar que la parte difícil había terminado. Empezamos a bajar a las 12:51, conmigo en cabeza, Brittany en el medio y Derek y Katie detrás.
todos en un grupo compacto porque la niebla se había espesado hasta el punto de que la visibilidad se había reducido a unos 12 metros y quería que todos estuviéramos al alcance de la voz. Mantuve un ritmo lento y fui avisando de los obstáculos a medida que descendíamos. Raíces mojadas, rocas sueltas y tramos donde el borde del sendero caía en pendientes pronunciadas. Brittany iba bien, respondiendo a preguntas sobre su noche con detalles coherentes que sugerían que estaba entrando en calor y recuperando su claridad mental. Nos contó que había oído ruidos en la oscuridad que supuso que eran alces o ciervos, pisadas pesadas moviéndose entre la maleza por debajo de su posición, y gruñidos que podrían haber sido de osos, pero nunca había oído a osos antes, así que no estaba segura. Algo en la forma en que lo describió hizo que se me erizara el vello de la nuca, pero reprimí la sensación y seguí caminando. Katie le preguntó si había visto algo y Brittany dijo que no, solo había oído cosas, y que los sonidos habían cesado sobre las 3 de la madrugada y no habían vuelto. Tomé nota mental de incluir eso en el informe del incidente porque el servicio forestal rastrea la actividad de la fauna y los patrones de comportamiento inusuales en el área natural de Mount Hood. A las 13:14 nos cruzamos con 2 excursionistas que subían, una pareja de unos 50 años con equipo caro de Arc'teryx y bastones de trekking, y les informé brevemente de que habíamos encontrado a nuestro sujeto y que el sendero más adelante estaba despejado, pero que la niebla estaba empeorando y deberían considerar dar la vuelta. Nos dieron las gracias y siguieron adelante. Los vi desaparecer en la bruma blanca y tuve un repentino e irracional impulso de llamarlos para que volvieran y decirles que se quedaran cerca de nosotros, pero eso no tenía sentido. Así que los dejé ir y continuamos descendiendo por revueltas que empezaban a confundirse entre sí en la limitada visibilidad. El bosque se sentía diferente a como lo había hecho en la subida. El silencio era más profundo y completo. Ya no se oía el canto de ningún pájaro ni el movimiento del viento en las copas de los árboles, solo nuestras pisadas y respiraciones y el ocasional raspado de las botas en la roca. Brittany mencionó el silencio y Derek hizo una broma sobre que la niebla absorbía las ondas sonoras, pero su voz tenía un matiz que me dijo que él también lo sentía. Esa extrañeza que no podía nombrar, y aceleré el paso, ligeramente sin querer, porque una parte primitiva de mi cerebro me gritaba que saliera de esos bosques lo más rápido posible. Encontramos la primera huella a las 13:33, en un tramo embarrado del sendero entre revueltas, y casi paso de largo antes de que mi cerebro registrara lo que estaba viendo. Era una pisada, descalza, de forma humana pero incorrecta en todas sus dimensiones. 43 centímetros de largo y 18 de ancho en la parte delantera, con claras impresiones de los dedos que mostraban un dedo gordo separado, como un pulgar, hundida profundamente en el barro con una longitud de zancada que sugería algo mucho más alto que cualquier humano que hubiera encontrado jamás. La huella era reciente, de 1 hora como mucho, a juzgar por la filtración de agua y la nitidez de los bordes, y se dirigía en la misma dirección que nosotros, hacia el inicio del sendero. Dejé de caminar y Derek casi se choca conmigo y dijo, «¿Qué pasa?», y señalé la huella sin decir nada porque no tenía palabras para lo que estaba viendo. Y Katie se acercó a nuestro lado y se quedó muy quieta y en silencio. Brittany la vio e hizo un pequeño ruido en el fondo de su garganta y dijo, «Eso es lo que oí. Esas son las pisadas que oí». Y su voz temblaba de una manera que no tenía nada que ver con la hipotermia. Saqué mi móvil e hice 3 fotos desde diferentes ángulos usando mi mano como referencia de escala, y todo el tiempo mi corazón latía con fuerza porque sabía a qué se parecía esto y sabía lo que la gente diría si lo reportaba.
pero también sabía que lo que estaba viendo era real y reciente e imposible de explicar como una huella de oso o de alce o una broma humana. Derek preguntó si debíamos comunicarlo y dije que todavía no, porque necesitaba pensar en cómo formular esto sin parecer un loco, y nos quedamos allí unos 30 segundos simplemente mirando esa cosa en el barro mientras la niebla nos envolvía y, en algún lugar a lo lejos, oí un sonido como de madera golpeando contra madera, 3 golpes secos en rápida sucesión que resonaron entre los árboles y luego cesaron. Katie dijo, ¿qué ha sido eso? Y yo dije, no lo sé, pero tenemos que seguir moviéndonos. Y hice una foto más y luego empezamos a caminar de nuevo, más rápido ahora, y me di cuenta de que Brittany miraba por encima del hombro cada pocos pasos y sus manos temblaban cuando agarraba su botella de agua. La segunda huella apareció 50 metros más adelante. Mismas dimensiones, misma profundidad, misma dirección. Y esta vez no me detuve a fotografiarla porque los golpes de madera se estaban acercando y venían de múltiples direcciones ahora. Un patrón irregular que sonaba como si alguien o algo se estuviera comunicando a distancia. Había oído golpes de madera antes en ejercicios de entrenamiento donde otros equipos de SAR señalizaban su posición, pero estos eran diferentes, más fuertes y resonantes y espaciados de una manera que se sentía intencionada pero no humana. Y pude sentir cómo mi desapego profesional comenzaba a resquebrajarse mientras mi cuerpo entraba en modo de evaluación de amenazas. Derek respiraba con dificultad detrás de mí, y Katie tenía la mano en el bote de spray para osos de su cadera, y Brittany susurraba algo en voz baja que sonaba a oraciones o a contar, y quería decirle que todo iría bien, pero no podía mentirle cuando ni yo mismo lo creía. A las 13:52 llegamos al tramo del sendero donde cruza Eden Creek por un simple puente de troncos, y estaba a punto de pisar los troncos cuando vi las huellas en la otra orilla, múltiples pisadas superpuestas en el terreno blando que sugerían que algo había estado parado allí recientemente, cambiando de peso, esperando. El arroyo bajaba crecido por la lluvia reciente, y el sonido del agua debería haber sido lo suficientemente fuerte como para enmascarar otros ruidos. Pero en el breve momento en que todos nos detuvimos a mirar las huellas, oí una respiración en algún lugar en la niebla a nuestra izquierda, profunda y rítmica y definitivamente no humana, definitivamente no de oso, algo intermedio que hizo que mi cerebro reptiliano gritara ¡depredador! De una manera que nunca había experimentado ni siquiera en el único encuentro con un puma que había tenido hacía 2 años cerca de Burnt Lake. Susurré que todos se mantuvieran cerca y cruzamos el puente rápidamente, y tan pronto como mis botas tocaron la otra orilla, oí movimiento en la maleza ladera arriba. Algo grande abriéndose paso entre el sotobosque en paralelo al sendero, manteniendo nuestro ritmo, y supe con absoluta certeza que estábamos siendo seguidos por algo que quería que supiéramos que estaba allí. La voz de Katie sonaba tensa cuando preguntó si debíamos usar el spray para osos, y le dije que todavía no, porque no habíamos visto nada directamente y no quería malgastar nuestra única herramienta defensiva en sombras. Pero también les dije a todos que tuvieran sus botes listos y que se mantuvieran al alcance de la mano los unos de los otros. Brittany estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro y no paraba de decir, «Oí esto anoche, oí exactamente lo mismo». Y me di cuenta con una sensación de náuseas de que había estado cerca de esta criatura o estas criaturas durante 12 horas sin saber qué la estaba acechando en la oscuridad. Derek sugirió que pidiéramos una evacuación en helicóptero y casi estuve de acuerdo. Pero todavía estábamos a casi 5 kilómetros del inicio del sendero, y no quería dejar de moverme el tiempo suficiente para coordinar una extracción aérea.
No quería estar parado en un solo lugar mientras algo nos rodeaba en la niebla que ahora había reducido la visibilidad a unos 6 metros de nada gris y blanca. El olor nos golpeó a las 14:03, un muro de hedor tan denso y penetrante que Katie tuvo una arcada y tropezó, y era exactamente como lo describiría más tarde en esa sala de reuniones. Perro mojado, descomposición y almizcle. Todo mezclado en algo que se te pegaba a la garganta y te hacía llorar los ojos. Venía de sotavento, lo que significaba que lo que fuera que lo producía estaba por debajo de nosotros en la ladera, entre nosotros y el inicio del sendero, y tuve que reprimir el pánico al darme cuenta de que estábamos siendo arreados o acorralados, o que algo estaba jugando con nosotros. Algo que entendía el terreno y la dirección del viento y cómo cortar las vías de escape. Tomé la decisión de salirnos del sendero y rodear la fuente del olor, y nos adentramos en el sotobosque en dirección noroeste, abriendo yo camino a través de la gaulteria y el agracejo de Oregón mientras intentaba mantener nuestro rumbo con la brújula porque el GPS mostraba nuestra ruta. Pero la niebla hacía imposible identificar puntos de referencia. Brittany se cayó 2 veces en los primeros 100 metros, y Derek la ayudó a levantarse cada vez. Y Katie estaba en la radio intentando contactar con la central, pero no obtenía nada más que estática y fragmentos ocasionales de conversaciones de lo que parecía ser el canal de bomberos de otro condado que se colaba. Habíamos avanzado quizá medio kilómetro a través de la maleza cuando llegó la primera piedra. Una del tamaño de una pelota de softball que silbó a través de la niebla e impactó en el tronco de un árbol a 1,5 metros a mi derecha con un chasquido que sonó como un disparo. Grité que todos se tiraran al suelo y nos echamos cuerpo a tierra. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, 3 piedras más llegaron describiendo un arco a través de la bruma desde diferentes ángulos. Una aterrizando tan cerca de Katie que le salpicó barro en la chaqueta. No eran desprendimientos de rocas aleatorios ni fenómenos naturales. Estaban lanzadas con una fuerza y precisión que requerían inteligencia e intención, y supe en ese momento que todas las historias que había descartado como folclore, bulo o identificación errónea, eran reales y estábamos en medio de ellos sin armas, sin plan y sin idea de cómo sobrevivir a un encuentro que se suponía que no existía. Derek gritaba algo sobre llegar a un terreno más alto, y Katie intentaba levantar a Brittany, y yo estaba escudriñando la niebla en busca de cualquier señal de lo que nos estaba atacando cuando lo vi por primera vez. Solo una silueta contra el blanco a unos 12 metros ladera arriba, más alto que cualquier humano y más ancho de hombros que cualquier animal que hubiera visto jamás. De pie, completamente quieto, observándonos con una postura que irradiaba amenaza y agresión territorial. No podía respirar, no podía moverme. No podía hacer nada más que mirar fijamente a esta cosa que no debería existir mientras mi entrenamiento, mi educación y toda mi comprensión del mundo natural se hacían añicos a mi alrededor. Estaba cubierto de pelo o pelaje oscuro, marrón rojizo o negro según cómo la luz lo alcanzara a través de la niebla, y sus brazos eran demasiado largos y le colgaban más allá de las rodillas, e incluso a esa distancia pude ver que la forma de su cabeza era incorrecta, demasiado cónica, con la cresta sagital demasiado pronunciada, y cuando cambió de peso oí el crujido de las articulaciones que sonó como si se rompieran ramas de árboles. Katie también lo vio e hizo un sonido que nunca antes había oído hacer a un humano, un gemido agudo de puro terror animal, y eso rompió el hechizo. Agarré el brazo de Brittany y grité a todos que corrieran cuesta abajo hacia donde debería estar el sendero, y nos abrimos paso a través del sotobosque en una huida ciega y aterrorizada que abandonaba todos los principios de seguridad en la naturaleza que había aprendido.
Detrás de nosotros oí una vocalización, un largo grito ululante que empezó bajo y subió hasta convertirse en un chillido que me puso la piel de gallina y me revolvió las entrañas, y luego gritos de respuesta desde al menos otros 2 lugares, uno al norte y otro al sur, y supe que estábamos rodeados por múltiples animales que coordinaban una cacería. Llegamos al sendero principal a las 14:19 por pura casualidad. Literalmente salimos tropezando de la maleza hacia la tierra compactada y reconocí los puntos de referencia lo suficiente como para saber que estábamos a unos 3 kilómetros del inicio del sendero y que si podíamos mantener el ritmo y permanecer en el sendero, podríamos llegar al aparcamiento donde habría otras personas y vehículos y una apariencia de seguridad. Mi radio de repente cobró vida con la central pidiendo una actualización de estado y grité que teníamos una situación de emergencia. Posible ataque de fauna, que solicitaba respuesta inmediata de la policía y los servicios médicos en el inicio del sendero de Vista Ridge, y la voz de la operadora se mantuvo exasperantemente tranquila mientras confirmaba y decía que las unidades estaban en camino, con una hora estimada de llegada de 25 minutos, y quise gritar que no teníamos 25 minutos, pero simplemente confirmé y seguí corriendo. Brittany se mantenía a la par por pura adrenalina. Derek estaba justo detrás de ella y Katie iba gritando los obstáculos mientras descendíamos las revueltas a un ritmo peligroso y podía oír estruendos en el bosque a ambos lados, en paralelo a nosotros. Múltiples fuentes de movimiento que a veces se dejaban ver como formas oscuras que se movían fluidamente entre la niebla con una gracia y velocidad que nada de ese tamaño debería poseer. A las 14:31, al doblar una revuelta, nos encontramos de frente con un árbol que había sido recién partido a unos 2,5 metros de altura. El tronco estaba astillado y colgaba en un ángulo que bloqueaba la mitad del sendero, y era madera verde, todavía goteando savia, roto en los últimos minutos con una fuerza que requeriría maquinaria o varias personas con herramientas. Y supe que era una demostración de fuerza, una advertencia, una exhibición destinada a intimidar, y estaba funcionando porque mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la radio cuando la central llamó para otra actualización. Informé del sendero bloqueado y dije que estábamos desviándonos para rodearlo, y pude oír a la operadora empezar a hacer preguntas sobre qué tipo de fauna estábamos encontrando, y solo dije: animal grande, múltiples individuos, comportamiento agresivo, y entonces la radio se cortó de nuevo porque habíamos entrado en una hondonada, donde el terreno bloqueaba la transmisión directa. Pasamos el árbol caído y forcé el ritmo aún más, ignorando el ardor en mis pulmones y el dolor agudo en mi costado donde me había magullado las costillas en una roca durante nuestra incursión fuera del sendero, y estábamos quizá a 1,5 kilómetros del inicio del sendero cuando éste entró en un largo tramo llano a través de un denso bosque de abetos de Douglas, donde la niebla era más espesa y la visibilidad se redujo a unos 3 metros. Este era el peor terreno posible para nuestra situación, sin líneas de visión, con vías de escape limitadas, condiciones perfectas para una emboscada. Y estaba tratando de recordar si había alguna pradera o claro más adelante donde tuviéramos mejor visibilidad cuando oí a Katie gritar detrás de mí. Me di la vuelta de golpe para ver a Brittany en el suelo y una forma masiva de pie sobre ella en la niebla, justo más allá del punto donde podía distinguir detalles. Derek estaba tirando de Brittany hacia atrás y Katie tenía su spray para osos fuera, y yo corría de vuelta hacia ellos cuando la forma se movió, y vi por primera vez con claridad a la criatura que nos había estado acechando durante la última hora. Medía fácilmente 2,5 metros, quizá 2,60.
de pie completamente erguido sobre dos piernas con las rodillas ligeramente flexionadas en una postura que sugería que podía explotar en movimiento en cualquier dirección. La cabeza era cónica con una cresta pronunciada. La cara era de piel oscura y mayormente sin pelo, excepto por un crecimiento similar a una barba bajo la mandíbula, y los ojos estaban hundidos bajo un arco superciliar prominente y se clavaron en los míos con una inteligencia que era absolutamente aterradora en su intensidad y concentración. Los hombros eran masivos, más anchos que los de cualquier linebacker, y los brazos eran gruesos y musculosos y le colgaban más allá de las rodillas, terminando en manos que parecían casi humanas, excepto por el tamaño y la longitud de los dedos. Y pude ver callos en los nudillos y las palmas que sugerían que a veces caminaba a cuatro patas. Todo el cuerpo estaba cubierto de un pelo marrón rojizo oscuro que estaba apelmazado y sucio con trozos de materia vegetal pegados, y el olor que emanaba de él era tan abrumador que apenas podía respirar. Y cuando abrió la boca vi dientes que eran planos como molares humanos, pero más grandes y manchados de amarillo y marrón. El tiempo se dilató en ese momento, y fui consciente de cada detalle con una claridad cristalina. La forma en que su pecho subía y bajaba con una respiración que sonaba como la de un caballo después de una carrera dura. La forma en que sus dedos se flexionaban y se curvaban. La forma en que sus ojos se movían de mí a Brittany y de vuelta a mí con un cálculo que dejaba claro que era un ser pensante tomando decisiones sobre amenaza y presa. Dio un paso adelante y usé mi spray para osos sin pensar. Envié una larga ráfaga directamente a su cara desde unos 4 metros de distancia y retrocedió de un respingo, sacudió la cabeza e hizo un sonido como una tos o un bufido, pero no se retiró, no corrió. Simplemente se quedó allí parpadeando y luego me miró de nuevo con lo que solo puedo describir como ira o irritación. Katie también usó su spray y entre los dos creamos una nube de capsaicina que debería haber incapacitado a un oso grizzly. Pero esta cosa simplemente retrocedió 3 pasos y esperó a que la bruma se disipara. Y supe en ese momento que nuestras herramientas defensivas eran inútiles, que no teníamos nada que pudiera detener esto si decidía atacar, y estaba completamente sin opciones excepto correr. Grité a todos que se movieran y corrimos, abandonando cualquier intento de formación o protocolo. Solo una carrera de pánico por el sendero con la criatura siguiéndonos. Podía oírla detrás de nosotros, pisadas pesadas que hacían temblar el suelo y una respiración que sonaba como si estuviera justo encima de nosotros, aunque no podía verla en la niebla. Derek iba ahora por delante. Brittany de alguna manera mantenía el ritmo y Katie estaba a mi lado. Y corríamos más rápido de lo que era seguro en el sendero mojado, derrapando en las curvas y saltando sobre obstáculos. Tenía mi móvil fuera intentando llamar al 112, pero mis manos temblaban demasiado para pulsar los botones y entonces se me cayó y lo oí deslizarse hacia el sotobosque y no había tiempo para parar a recuperarlo porque la criatura nos estaba alcanzando y podía olerla cada vez más fuerte, lo que significaba que estaba acortando distancias. Salimos de la niebla a las 14:47 a un tramo del sendero con mejor visibilidad, quizá 20 metros de línea de visión, y pude ver la siguiente revuelta más adelante, donde el sendero se doblaba sobre sí mismo con un terraplén empinado que caía en el borde exterior, y estaba calculando si podríamos llegar a la revuelta antes de que la criatura nos alcanzara cuando Brittany tropezó y cayó de rodillas con fuerza. Derek intentó ayudarla a levantarse, pero ella gritaba incoherentemente y señalaba detrás de nosotros, y me giré para mirar y vi a la criatura emerger de la niebla a la carrera, moviéndose más rápido de lo que creía posible para algo de ese tamaño. Y estaba completamente centrada en mí.
sus ojos clavados en los míos, y supe con absoluta certeza que yo era el objetivo, que me había elegido a mí específicamente por razones que nunca entendería. Katie me agarró del brazo y corrimos hacia la revuelta y llegamos al giro con quizás 5 segundos de sobra, y yo estaba tratando de decidir si empujar a Brittany detrás de mí o tirar de ella conmigo cuando la criatura me golpeó por el costado con la fuerza de un placaje de linebacker. Recuerdo el impacto expulsando todo el aire de mis pulmones y luego estaba en el aire, cayendo por el terraplén, golpeando rocas y raíces y deslizándome por el barro, y podía oír a Katie y Derek gritar mi nombre, pero el sonido se alejaba y no podía detener mi impulso. Choqué contra el tronco de un árbol a unos 6 metros de profundidad y sentí que algo se rompía en mis costillas y el mundo se volvió gris por un segundo. Cuando mi visión se aclaró, estaba tumbado de espaldas mirando hacia la revuelta donde Katie, Derek y Brittany estaban de pie, paralizados por el shock, y la criatura estaba de pie en el borde, mirándome con esa misma expresión calculadora. Comenzó a bajar por el terraplén hacia mí, moviéndose deliberadamente a 4 patas ahora, e intenté ponerme de pie, pero mis costillas gritaron y mi tobillo izquierdo estaba torcido con un esguince, y todo lo que pude hacer fue arrastrarme hacia atrás sobre mi trasero y mis codos mientras esta cosa descendía hacia mí con la paciencia de un depredador que sabe que su presa está herida y atrapada. Estaba buscando a tientas mi spray para osos, pero me di cuenta de que lo había perdido en la caída. Y mi radio estaba en algún lugar del sendero y no tenía nada, absolutamente nada. La criatura estaba a 3 metros de distancia cuando lo oí. El característico pum 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 de las aspas de un helicóptero resonando por el valle, y la cabeza de la criatura se levantó de golpe, miró hacia el sonido, y todo su lenguaje corporal cambió de depredador sobre presa a algo más parecido a la alarma o la precaución. El helicóptero se oía cada vez más fuerte. Probablemente el helicóptero de SAR del sheriff respondiendo a mi llamada de emergencia. Y la criatura me miró una última vez. Y luego se dio la vuelta y saltó de nuevo hacia arriba por el terraplén con una velocidad imposible y desapareció entre los abetos de Douglas antes de que nadie más pudiera verla con claridad. Katie y Derek se gritaban el uno al otro sobre si bajar a ayudarme o esperar al helicóptero, y Brittany estaba sentada en el sendero con los brazos alrededor de las rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, y yo intentaba decirles que estaba bien, pero no podía tomar suficiente aliento para gritar y estaba bastante seguro de que tenía una conmoción cerebral porque todo daba vueltas y había puntos oscuros en mi visión. El helicóptero apareció sobre nosotros unos 3 minutos después, un Bell 407 con las insignias del sheriff del condado de Clackamas, y se mantuvo suspendido sobre el sendero mientras un médico de vuelo evaluaba nuestra situación, y luego se trasladaron a un claro a unos 50 metros por el sendero donde podían aterrizar. Podía oír el tráfico de radio desde el sendero, donde Derek había recuperado mi radio y estaba informando a la tripulación de vuelo. Intenté levantarme de nuevo y logré ponerme de pie, pero el mundo se inclinó y me senté de nuevo con fuerza, y decidí esperar a que los médicos vinieran a por mí. Me extrajeron en una camilla porque mi tobillo no soportaba peso, y estaban preocupados por una posible lesión medular por la caída. Y para cuando me cargaron en el helicóptero eran las 15:18 y había estado en el bosque poco más de 4 horas, pero se sintieron como días. Derek, Katie y Brittany ya estaban en el helicóptero, todos atados en asientos plegables, y Brittany seguía sin hablar, simplemente mirando a la nada con lágrimas corriendo por su rostro. El médico de vuelo no paraba de preguntarme qué había pasado, y yo intentaba explicarle lo de la criatura, pero las palabras salían confusas y desordenadas por la conmoción cerebral
y podía verle intercambiar miradas con el piloto que decían: traumatismo craneal, posible alucinación, tratar sintomáticamente y reevaluar en el hospital. Quería agarrarlo y obligarlo a entender que lo que vi era real, que todos lo vimos, que había algo en esos bosques que no debería existir, pero estaba tan cansado y todo me dolía, y la vibración del helicóptero me daba náuseas. Así que simplemente cerré los ojos y dejé que me llevaran lejos de Mount Hood. Nos llevaron al Legacy Emanuel Medical Center en Portland y pasé 6 horas en urgencias haciéndome radiografías y tomografías, y con el cirujano de vuelo comprobándome las pupilas cada 15 minutos mientras me preguntaba qué día era y quién era el presidente. La tomografía mostró una conmoción cerebral leve, y las radiografías revelaron 2 costillas fracturadas y un esguince de tobillo de 2º grado, y querían mantenerme en observación durante la noche, pero me negué porque no podía soportar la idea de estar en una cama de hospital mientras esa cosa seguía ahí fuera en el bosque. El médico de guardia intentó convencerme de que me quedara y mencionó que había estado algo confuso sobre la naturaleza del incidente, según las notas del médico de vuelo, y yo sabía lo que eso significaba. Sabía que pensaban que no era fiable debido a la lesión en la cabeza. Y cuando insistí en que había sido atacado por un animal grande, el médico hizo una anotación en mi historial y dijo que habían remitido mi declaración a la Agencia de Pesca y Vida Silvestre para su investigación. Derek y Katie fueron dados de alta sobre las 9 de la noche con contusiones menores y sin lesiones significativas. Y nos reunimos en la sala de espera y comparamos notas sobre lo que todos habíamos visto. Katie dijo que había visto a la criatura durante unos 3 segundos cuando estaba de pie sobre Brittany. Lo suficientemente claro como para confirmar que era bípeda, masiva y definitivamente no era un oso, ni un alce, ni nada de las guías de campo. Y Derek dijo que la vio persiguiéndome por el terraplén y sus palabras exactas fueron: esa cosa se movía como una persona, pero era demasiado grande para ser una persona y las proporciones estaban todas mal. Pregunté por Brittany y me dijeron que su novio la había recogido sobre las 7 de la tarde y que se había negado a hacer una declaración a los agentes que respondieron. Simplemente repetía que quería irse a casa y olvidar que todo esto había sucedido. Y cuando el novio le preguntó qué pasaba, ella dijo que se habían encontrado con un animal peligroso y lo dejó ahí. La grabación de mi cámara corporal era la única prueba potencial que teníamos y cuando llegué a casa sobre las 11 de la noche, inmediatamente conecté la cámara a mi ordenador portátil para revisar los archivos. La grabación del ascenso estaba limpia. Nos mostraba caminando, llamando a Brittany y encontrándola en el tronco. Todo exactamente como sucedió. La grabación del descenso mostraba las primeras huellas en el barro. Nos mostraba cruzando Eden Creek. Mostraba el árbol roto bloqueando el sendero. Y luego a las 14:46:17 había un fotograma de algo grande y oscuro en la niebla justo en el borde de la visibilidad. Y entonces la grabación se corrompió en artefactos digitales, fotogramas congelados y un audio que sonaba como si alguien hubiera pasado el archivo por una trituradora. Probé 3 programas diferentes de recuperación de vídeo e incluso envié el segmento corrupto a un amigo experto en tecnología que trabajaba en forense digital. Y todos me dieron la misma respuesta. Los datos eran irrecuperables. Algo sobre el impacto físico cuando caí que causó múltiples errores de escritura en la tarjeta de almacenamiento que fragmentaron los fotogramas críticos más allá de cualquier método de reparación que no implicara un análisis con microscopio electrónico, lo cual estaba muy por encima de mi presupuesto. Las fotos que había hecho de las huellas con mi móvil también habían desaparecido, borradas cuando se me cayó el móvil durante la persecución.
Y cuando finalmente localicé el teléfono 2 días después en un viaje de regreso con 3 agentes y una unidad canina, la pantalla estaba destrozada y los daños por agua habían corrompido la memoria hasta el punto de que no se podía recuperar nada. Los agentes fueron profesionales y minuciosos. Documentaron la escena y tomaron moldes de yeso de las pocas huellas restantes que no habían sido arrastradas por la lluvia de la noche. Pero pude ver el escepticismo en sus ojos cuando intenté describir lo que me había atacado. Enviaron los moldes a un biólogo de vida silvestre de la Universidad Estatal de Portland, que confirmó que no eran de ninguna especie conocida de oso, alce, ciervo o puma, pero que también señaló que podrían haber sido creados por un bromista con pies protésicos o por la erosión de una formación natural que casualmente se asemejaba a huellas, y la investigación fue archivada discretamente como encuentro con animal no determinado, sujeto sufrió lesiones menores, no se requieren más acciones. Intenté contactar con Brittany Wells 3 veces en la semana siguiente al incidente. Llamé a su móvil y le dejé mensajes de voz explicando que necesitaba saber lo que vio, que nuestros testimonios juntos podrían ser suficientes para que alguien se tomara esto en serio. Pero nunca me devolvió la llamada y finalmente recibí un mensaje de texto de un número desconocido que supongo que era su novio, diciéndome que dejara de acosarla y que ella no quería hablar de lo que pasó, y que si seguía llamando solicitaría una orden de alejamiento. Lo respeté y me eché atrás porque entendía el impulso de fingir que nunca había ocurrido, de volver a una vida normal donde lo peor en el bosque era un oso, un puma o perderse en la niebla. Pero también me sentí abandonado porque estaba cargando con esto solo, y nadie me creía excepto Derek y Katie. E incluso ellos estaban empezando a cuestionar sus propios recuerdos a medida que pasaba el tiempo. Y el terror puro se desvanecía en algo que parecía cada vez más surrealista. Concedí una entrevista a un reportero del Oregonian en noviembre de 2019. Le conté todo exactamente como sucedió, y él escuchó, tomó notas y pareció genuinamente interesado, pero cuando salió el artículo, estaba enterrado en la sección dominical de ocio al aire libre bajo un titular que lo hacía sonar como un artículo de interés humano, un tanto peculiar sobre voluntarios de SAR que creían haber visto a Pie Grande. El reportero había hecho su investigación e incluyó citas de escépticos y biólogos de vida silvestre que ofrecían explicaciones alternativas. Un oso mal identificado, sombras en la niebla, alucinaciones inducidas por el estrés. Y para cuando terminé de leerlo sentí que me habían hecho quedar como un tonto o un mentiroso. Derek me llamó después de que saliera el artículo y me dijo que había recibido un trato similar cuando intentó hablar de ello con su familia. Le habían escuchado educadamente y luego habían cambiado de tema y él sabía que pensaban que estaba exagerando o sufriendo algún tipo de delirio compartido. Una revista de actividades al aire libre más pequeña llamada Pacific Northwest Adventure retomó la historia en enero de 2020. Hizo un artículo más serio que incluía entrevistas con criptozoólogos e investigadores que estudian los informes sobre Pie Grande y trataron mi relato con respeto e incluyeron detalles sobre los análisis forenses, los moldes de las huellas y la corrupción de la cámara corporal. El artículo salió en su número de marzo y tuvo cierta repercusión en foros en línea y comunidades de investigación de Pie Grande, pero la revista cerró en junio de 2020 durante la pandemia, cuando sus ingresos por publicidad se agotaron y el número de suscripciones se desplomó, y el artículo desapareció en los archivos de una publicación que ya no existía. Intenté volver al trabajo de SAR a principios de 2020, pero descubrí que ya no podía funcionar en el campo. No podía adentrarme en un bosque denso sin sentir que se me disparaba el pulso y me empezaban a temblar las manos.
No podía caminar por la niebla sin escudriñar cada sombra y sobresaltarme con cada sonido. Tenía pesadillas en las que volvía a estar en esa revuelta con la criatura abalanzándose sobre mí, o estaba atrapado al pie del terraplén viéndola descender hacia mí con esos ojos calculadores y me despertaba jadeando y cubierto de sudor, incapaz de volver a dormirme. Jeff Matsuda fue comprensivo cuando le dije que necesitaba alejarme del equipo. Dijo que me mantendría en la lista como inactivo por si cambiaba de opinión, pero nunca lo hice. Y finalmente cubrieron mi puesto con otra persona y dejé de recibir los correos electrónicos del equipo. Hice terapia para el TPT en el verano de 2020. Encontré una terapeuta especializada en traumas por incidentes en la naturaleza y fue de gran ayuda al enseñarme mecanismos de afrontamiento y técnicas de anclaje, pero había una desconexión fundamental porque ella lo abordaba como un trauma por un encuentro con un animal conocido que yo había identificado erróneamente o exagerado debido al estrés. Y no pude hacerle entender que el terror provenía de encontrar algo que no debería existir, algo que invalidaba todo mi marco para entender el mundo natural. Sugirió terapia de exposición. Me recomendó que volviera a Mount Hood con una persona de apoyo y que gradualmente intentara volver a hacer la ruta del Vista Ridge Trail, pero no pude hacerlo. Ni siquiera podía pasar en coche por el Sandy River en la Highway 26 sin sentir que el pánico me invadía el pecho. Desarrollé una hipervigilancia en torno a las lindes de los bosques y los abetos de Douglas en particular. Cruzaba la calle para evitar pasar junto a los altos abetos en Laurelhurst Park. No podía visitar a amigos que vivían en barrios boscosos de West Hills. El sonido de los helicópteros me provocó ataques de pánico durante meses. Mi cerebro asociaba el ruido de las aspas con el momento en que la criatura se retiró y me salvé, pero también con la constatación de que nadie creería lo que había sucedido. Empecé a grabar notas de voz en mi móvil, descripciones detalladas de lo que recordaba de ese día, horas, lugares y detalles sensoriales exactos, pensando que si documentaba todo lo suficientemente a fondo podría convencer a alguna autoridad para que tomara medidas, pero nunca envié las notas a nadie, y simplemente se acumularon en el almacenamiento de mi teléfono hasta que tuve 43 grabaciones separadas que iban de 2 minutos a media hora de mí, narrando la misma historia una y otra vez con ligeras variaciones a medida que mi memoria se degradaba y llenaba los vacíos con suposiciones. Me mudé de piso 2 veces, primero para alejarme de la vista de Mount Hood, que podía ver desde la ventana de mi dormitorio en mi antiguo piso en Southeast Portland. Luego para acercarme al centro, donde había menos cobertura de árboles y más luz y ruido ambiental que me hacían sentir más seguro. Acepté un trabajo como coordinador de central para una empresa de ambulancias privada. Un trabajo de interior con un horario predecible y sin necesidad de entrar en zonas salvajes, y era funcional en ese puesto, pero me sentía desconectado de la persona que había sido antes del 17 de octubre de 2019. La persona que amaba los lugares salvajes, se sentía segura en la naturaleza y quería ayudar a la gente en apuros. Esa persona se había ido, asesinada por algo que supuestamente no existía, y lo que quedaba era una cáscara que actuaba por inercia e intentaba fingir que todo era normal. Katie Lindstrom se mudó a Seattle en marzo de 2020 por una oportunidad de trabajo y perdimos el contacto, salvo por mensajes ocasionales en los que me preguntaba cómo estaba y yo decía que bien y ella decía que todavía pensaba en ello a veces y yo decía que yo también. Y ahí terminaba la conversación. Derek Pham dejó el SAR por completo y se dedicó a la escalada en rocódromos. Me dijo que necesitaba un hobby donde los riesgos fueran controlados y predecibles, y lo entendí perfectamente. Quedamos para tomar un café en julio de 2020 y pasamos 2 horas sin hablar de lo que pasó.
discutiendo sobre los protocolos de la pandemia, series de Netflix y amigos en común. Y cuando nos íbamos dijo, «Yo también lo vi, lo sabes, ¿verdad? Lo vi y sé que era real». Y yo dije, «Lo sé», y nos abrazamos, y esa fue la última vez que lo vi. Busqué a Brittany Wells en las redes sociales en agosto de 2020 y encontré su Instagram, que era público y mostraba una vida normal, fotos de su novio, su perro y excursiones a lugares que no eran Mount Hood. En una foto llevaba una camiseta del Vista Ridge Trail de la tienda de regalos. Y el pie de foto decía algo sobre superar miedos y seguir adelante. Y quise comentar y preguntarle si alguna vez pensaba en lo que vimos. Pero no lo hice porque había prometido no contactarla y pude ver en sus fotos que había logrado volver a fingir que nunca había sucedido, lo cual era un tipo de supervivencia que envidiaba. El primer aniversario llegó en octubre de 2020 y consideré volver al inicio del sendero de Vista Ridge, quizá intentar algún tipo de ritual de cierre o terapia de exposición, pero no pude hacerlo. Ni siquiera pude meterme en mi coche y conducir hacia el este por la Highway 26 en dirección a la montaña. Pasé ese día en mi piso revisando mis notas de voz, mirando mapas de la zona y leyendo informes de otras personas que afirmaban haber tenido encuentros similares en las cascades, y había docenas de ellos que abarcaban décadas, todos describiendo la misma criatura básica con ligeras variaciones, y me sentí a la vez validado por no estar solo y desesperado porque, a pesar de todos estos informes, nunca se había probado nada y nadie con autoridad se lo tomaba lo suficientemente en serio como para llevar a cabo investigaciones reales. Intenté llamar a la oficina del sheriff del condado de Hood River en noviembre de 2020 para preguntar sobre el estado de la investigación y me pasaron 3 veces antes de llegar a alguien que pudo sacar el archivo. Confirmaron que estaba cerrado sin más acciones previstas y cuando pregunté si alguna vez habían identificado lo que me había atacado, el agente dijo que el archivo solo indicaba «animal grande no identificado», probablemente oso o alce, lesiones del sujeto consistentes con una caída por un terraplén. No se sospecha actividad delictiva. Pregunté por los moldes de las huellas y me dijeron que estaban en el almacén de pruebas, pero que no se habían analizado más debido a restricciones presupuestarias y falta de prioridad. Pregunté si podía verlos y me dijeron que tendría que presentar una solicitud formal de registros que podría tardar hasta 90 días en procesarse. Y dije que lo dejara y colgué, sintiéndome derrotado y estúpido por pensar que a alguien le importaría un año después. Descubrí que Brittany Wells se había mudado en diciembre de 2020 cuando hice otra comprobación en las redes sociales y vi que sus publicaciones ahora estaban geolocalizadas desde algún lugar de California, parecía Sacramento o Davis, y sentí alivio de que se hubiera alejado de Portland y Mount Hood. Pero también tristeza de que la única otra persona que podía corroborar las partes más importantes de mi historia fuera ahora aún más inaccesible. Consideré intentar encontrar su nueva dirección y enviarle una carta, pero decidí que sería espeluznante e invasivo, y ella había dejado claro que no quería contacto. Así que lo dejé pasar e intenté centrarme en mi propia recuperación. Los síntomas del TEPT comenzaron a remitir un poco a principios de 2021. Podía pasar junto a las lindes de los bosques sin entrar en pánico la mayoría de los días. Podía escuchar las noticias sobre helicópteros sin tener un ataque de ansiedad en toda regla. Podía pasar una noche entera sin pesadillas, quizá 4 veces por semana en lugar de una. Mi terapeuta dijo que esta era una trayectoria normal de recuperación de un trauma y me animó a considerar la posibilidad de que nunca tuviera una claridad total sobre lo que pasó, que podría necesitar aceptar la ambigüedad y seguir adelante de todos modos, y sabía intelectualmente que tenía razón,
pero emocionalmente no podía renunciar a la necesidad de validación, de pruebas, de que alguien con autoridad reconociera que lo que experimenté fue real. Descubrí que Brittany Wells todavía vivía en Portland en marzo de 2021 cuando me la encontré por pura casualidad en un New Seasons en Division. Ambos estábamos en la sección de frutería y la reconocí de inmediato, aunque se había cortado el pelo y parecía más delgada de lo que recordaba. Hicimos contacto visual y vi el reconocimiento y el terror cruzar su rostro. Se giró rápidamente y fingió que no me había visto y yo me quedé allí paralizado con una bolsa de manzanas en la mano, mientras ella terminaba de comprar, pagaba y se iba sin reconocer mi presencia en ningún momento. Me sentí fatal el resto del día. No dejaba de revivir ese momento de contacto visual y de ver el miedo en su expresión y me di cuenta de que para ella yo era un recordatorio del peor día de su vida. Un detonante andante del trauma que se había esforzado en suprimir, y cualquier intento de conectar con ella sería cruel, aunque mis intenciones fueran buenas. Supe que vivíamos a menos de 15 kilómetros de distancia en abril de 2021, cuando estaba mirando un mapa de los barrios de Portland por razones no relacionadas, y me di cuenta de que su geolocalización en las redes sociales antes de mudarse mostraba una zona cerca de Hawthorne y yo vivía cerca de Powell. Y tuve este momento surrealista de pensar en cómo ambos habíamos sido cambiados para siempre por el mismo evento, y ahora vivíamos vidas paralelas en la misma ciudad, lo suficientemente cerca como para encontrarnos en supermercados o cafeterías, pero existiendo en mundos completamente separados donde nunca hablábamos de lo que nos conectaba. Me pregunté si ella pensaba en ello todos los días como yo, si todavía tenía pesadillas, si alguna vez consideró hacer pública su historia, o si de alguna manera había logrado compartimentarlo en alguna caja cerrada en su mente donde ya no pudiera hacerle daño. Es octubre de 2021 ahora y estoy escribiendo esto en mi piso a las 2:47 de la madrugada porque me he despertado de la pesadilla de nuevo, esa en la que estoy al pie del terraplén y la criatura está bajando hacia mí y el helicóptero nunca llega y nadie me salva y sigue acercándose más y más hasta que puedo oler su aliento y ver mi reflejo en sus ojos. Llevo una hora despierto intentando calmar mi ritmo cardíaco y convencerme de que estoy a salvo. Y he abierto este documento en el que he estado trabajando durante meses, tratando de plasmar toda la historia exactamente como la recuerdo antes de que los detalles se desvanezcan aún más. Y me he dado cuenta de que nunca voy a terminar con esto, nunca va a terminar. Voy a llevarlo conmigo el resto de mi vida, me crea alguien o no. Todavía tengo la ruta del GPS de ese día guardada en mi reloj Garmin. Y a veces la abro y trazo nuestro camino desde el inicio del sendero hasta donde encontramos a Brittany y hasta donde todo se torció. Y hago zoom en el punto donde marqué la primera huella y puedo ver nuestra desviación de la ruta cuando nos salimos del sendero para evitar el olor y puedo ver la revuelta exacta donde fui atacado. Y está todo ahí en los datos, una prueba irrefutable de que estuvimos en esos lugares en esos momentos. Pero por supuesto, las rutas de GPS no prueban lo que pasó allí. Son solo migas de pan que muestran por dónde se movieron los cuerpos en el espacio. Pasé en coche por Mount Hood hace 3 semanas de camino a una boda en Hood River y tuve que parar 2 veces para controlar los ataques de pánico. Y ambas veces me senté en mi coche en el arcén de la Highway 26 mirando la montaña a través de los árboles y pensando en lo que hay ahí arriba en esos bosques. Lo que se mueve a través de los bosques maduros y las praderas alpinas y las crestas envueltas en niebla, y nadie lo sabe y a nadie le importa y el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. He aceptado que nunca tendré pruebas, nunca tendré la validación de las autoridades, los científicos o los medios de comunicación. Nunca tendré un cierre en ningún sentido significativo.
y lo mejor que puedo hacer es sobrevivir e intentar reconstruir alguna versión de una vida normal y llevar este conocimiento solo. Pienso en Brittany Wells a veces y me pregunto si ella piensa alguna vez en mí, si alguna vez considera ponerse en contacto, si alguna vez quiere comparar notas o simplemente reconocer que compartimos esta cosa imposible. Pero también entiendo por qué no lo hace y respeto esa elección, incluso si significa que estoy solo con esto. Espero que ella esté mejor que yo. Espero que haya encontrado una manera de seguir adelante que le haya funcionado. Espero que no se despierte a las 2:47 de la madrugada escribiendo documentos que nadie leerá, tratando de dar sentido a algo que no tiene sentido. Los bosques están llenos de cosas que no entendemos y no queremos entender, porque entender significaría aceptar que no somos los superdepredadores, que no tenemos el control, que hay lugares donde el conocimiento humano termina y comienza algo más antiguo y extraño, y la mayoría de la gente está feliz de permanecer en la ignorancia porque la ignorancia es cómoda y segura. Yo ya no tengo ese lujo, sé lo que hay ahí fuera, sentí sus manos en mis hombros cuando me golpeó. Olí su aliento, miré a sus ojos y vi una inteligencia que me devolvía la mirada. Y es algo que no puedo olvidar por mucho que lo intente. Sigo en Portland, sigo trabajando en la central, sigo evitando las lindes de los bosques y los helicópteros y cualquier cosa que me recuerde al 17 de octubre de 2019. Y probablemente siempre lo haré a menos que algo cambie, a menos que alguien más tenga un encuentro y consiga pruebas que se sostengan, a menos que Brittany decida que está lista para hablar, a menos que las pesadillas se detengan, a menos que encuentre alguna manera de hacer las paces con lo que pasó y seguir adelante. Pero ahora mismo, a las 3:14 de la madrugada del 13 de octubre de 2021, no veo cómo puede suceder nada de eso. Y solo estoy tratando de llegar a mañana y al día siguiente y esperando que con el tiempo el peso se aligere, aunque sé que no lo hará. La criatura sigue ahí fuera y nadie la está buscando y nadie cree que exista, y esa es la parte más aterradora de todas.